Bueno, continuamos con el tema, ¿vale? Comencemos pues. Varias cosas. Primero, lo que vimos ayer es algo bastante complicado de explicar, por lo que te expliqué, el tema de la perspectiva histórica. Yo no voy a ser capaz de hacerlo de forma objetiva, porque me he criado con las consecuencias de ese periodo histórico. Tú tampoco, porque todavía te toca, aunque de lejos te toca. Probablemente tus hijos o tus nietos sean los que tengan suficiente perspectiva histórica para poder ver de forma objetiva el periodo franquista. No obstante, he intentado explicarlo de la forma más objetiva posible, basándome en todos los hechos, todos los datos que hay, poniendo cada facción, cada bando en su lugar, tanto en la guerra civil como en el periodo franquista. Hay algunas cosas que se me han escapado, lógicamente, porque de todo no me acuerdo. Una de las cosas que se me ha escapado es que cuando te hablé de 1955, que España no entró en la OTAN y que era rechazada por la comunidad internacional, sí es cierto que consiguió entrar en una organización internacional, ¿vale? En 1955, España sí consiguió entrar en la ONU, gracias a las presiones de Estados Unidos. Y gracias a los acuerdos con el Plan Marshall. Que el Plan Marshall en España no fue como en el resto de Europa, como te comenté. Se le rechazó el Plan Marshall en un principio, después Estados Unidos hizo una especie de Plan Marshall para España a medida. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que España tuvo que pagar más caro la ayuda que otros países, con 3 bases militares. En otros países también se pusieron bases militares, pero proporcionalmente con el tamaño del país y con la ayuda que se prestó a otros países, a nosotros nos sale más caro. ¿Vale? Entonces, nos situamos en esta fecha, ¿vale? En 1975, espérate, que voy a poner esto bien. ¿Vale? Dime. Las 10 actividades que nos han mandado, Sí. ¿de qué tema es? ¿Del nuevo o del 10? Del penúltimo tema de lengua. Creo que es el 9. El 9. Ese es el... Es que el 9 las tengo hechas. Pues entonces mira si es el del 10. Es el de los dioses de Grecia y todo eso. Empieza con, ¿sabes cuál te digo, no? Sí. Si no es ese, ponte a leer del siguiente tema, ¿vale? El 20 de noviembre de 1975, Carlos Arias Navarro, en televisión española, declara que Franco ha muerto. Una cosa que, pues... Primeras reacciones. Aquí es donde se comienza la transición española, que pasamos de una dictadura a una monarquía parlamentaria, ¿vale? Y en todas estas flechas ocurren muchas cosas. Lo primero que te comenté. Plantéate, si tú vienes de una dictadura, ¿vale? Muere el dictador. Que el dictador proclamó España como un reino. No sabemos muy bien si porque quería instaurar una monarquía centrada en su familia o porque quería directamente pasar a la monarquía parlamentaria. De hecho, al final lo que hizo fue pasar una monarquía designando a un heredero, a un sucesor, que fue Juan Carlos I, que eso lo hizo 6 años antes, sería en el 69, fue cuando lo designó, y le hizo jurar las leyes fundamentales del reino. Que las leyes fundamentales del reino básicamente era dar continuidad al régimen franquista. O sea, dar continuidad a las leyes que ya estaban establecidas por Franco. ¿Y cuál fue la causa de la muerte de Franco?
En un principio se dijeron que era por una úlcera porque no querían decir que había sido por un infarto, no sé por qué. Pero vamos, fue un infarto, era muy mayor. Murió con 80 y tantos años. 82, 83 años. Dicen que lo agravó el hecho de que los comulgaran. ¿Vale? Porque el Papa, creo que fue Juan XXIII, después de un proceso en el que se condenó a muerte a un montón de gente y solo fue fusilado uno, fusilado no, creo que fue garrote vil, no me acuerdo, los comulgó la Iglesia Católica. Pero bueno, que después mucha gente pone a la Iglesia Católica muy del lado del franquismo, pero la Iglesia Católica muy del lado del franquismo estuvo en España y no todos los sectores. De hecho, Franco murió excomulgado, o sea, murió con la prohibición de tomar la comunión y murió como si estuviera fuera de la Iglesia Católica. No sé si antes de la muerte le quitaron la comunión, pero ya sé que estuvo excomulgado mucho, vamos, en el último periodo de su vida se estuvo excomulgado. Creo que murió estando excomulgado, pero bueno. ¿Y hay castigo de excomulgación ahora mismo? ¿Eh? ¿Hay castigo de excomulgación ahora mismo? Sí, Álvaro, se puede excomulgar, pero no se hace. Bueno, ¿cuál es la situación? En la dictadura podemos distinguir dos bandos, ¿vale? Y no los voy a distinguir con vencedores y vencidos, porque muchos de los vencidos después se beneficiaron porque se pasaron al bando franquista, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y muchos de los vencedores se pasaron al bando contrario o sus hijos. Vamos a ponerlo como beneficiados. Y más que desfavorecidos, perjudicados. Si tú habías apoyado al gobierno de Franco o habías conseguido un cargo o estabas cercano a alguna esfera que tuviera algo de poder, tú te verías beneficiado. No te hacían nada, ¿no? No, beneficiado, estoy hablando de económicamente, en tierra, con un cierto poder. Si tú eras contrario a ese régimen, eras de los perjudicados. ¿Qué ocurre? Que aquí se crea más que un enfrentamiento, una inestabilidad que después se va a traducir en otra cosa que te voy a contar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los beneficiados veían que moría Franco, llegaba una monarquía parlamentaria y nadie sabía lo que iba a pasar. Bueno, una monarquía, no sabíamos si iba a ser parlamentaria, cómo iba a ser. En principio se quería una monarquía absolutista. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué ocurre? Que esa incertidumbre provocó mucho malestar, porque los beneficiados decían, ahora se va el régimen que a mí me está favoreciendo y va otro un régimen nuevo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Voy a perder mi poder? ¿Voy a perder mi poder económico? ¿Voy a perder mis beneficios y mis privilegios? Y los perjudicados veían lo contrario. Veían, uy, entra un nuevo gobierno, un nuevo régimen. Esto nos puede beneficiar porque podemos conseguir mejorar nuestra situación, ¿no? Del mismo modo, también decían, oye, a ver si el que va a entrar va a ser peor. Entonces, esto ocurre el 20 de noviembre, ¿vale? Bueno, luego nos venga por arriba, venga. ¿Vale? Y 2 días después, las Cortes proclaman rey a Juan Carlos. Temporalmente, ¿eh? No, temporalmente no. Temporalmente. No, ¿Seguro? segurísimo. Temporalmente no. La ley de derecho sucesorio que aprobó Franco. Rey. Creía que te referías a presidente. Juan Carlos no fue presidente. No, sí fue, ¿no? No. Pues el documental que he visto estaba... Se hizo cargo del gobierno, pero no fue presidente del gobierno. Juan Carlos I se hizo cargo del gobierno de forma transitoria, pero no como presidente del gobierno, sino para organizarlo sin unas elecciones democráticas. ¿Qué es lo que hace Juan Carlos? Lo primero que hace es dar continuidad al gobierno franquista. Y mantiene su cargo como presidente del gobierno a Arias Navarro, ¿vale? El que dice por televisión que Franco...
Mientras tanto, Juan Carlos va organizando el nuevo Estado. Esto fue el 20 de noviembre, ¿vale? Y Arias Navarro continúa como presidente hasta el 1. Desde que fue nombrado por Franco hasta el 1 de julio del 76. O sea, prácticamente un año. Un año después de morir Franco, un poquito menos, ¿vale? ¿Qué hace Juan Carlos durante ese tiempo? Se pone en contacto con un joven que le gustaba bastante, era un tío que le gustaba bastante, que también pertenecía al gobierno de Franco, que fue ministro de Comunicación con Franco y presidente de Radio Televisión Española. En este momento estaba como presidente de Radio Televisión Española, ya no como ministro de Comunicación y Propaganda. Estaba de ministro de Comunicación y Propaganda. Un tal Adolfo Suárez, y le convence para que se haga cargo del gobierno. ¿Fue buen presidente Adolfo Suárez? Fue un presidente que hizo lo que tenía que hacer en aquel momento. Ya lo verás. Ah, sí, creo que sí. Fue un momento muy complicado. Creo que sé lo que es. Entonces, el 1 de julio de 1976, Juan Carlos I obliga a Arias Navarro a presentar su dimisión como presidente del gobierno y coloca en su lugar a Adolfo Suárez. Hay un aeropuerto que se llama... Adolfo Suárez, sí, el de Madrid. Adolfo Suárez comienza a hacer una serie de cosas, ¿vale? Empieza ya a darle forma al Estado que queremos tener, o el Estado que quería tener el rey, o como veía el rey. Las leyes fundamentales del reino establecían que el Estado era un reino, no la monarquía, un reino, con un jefe de Estado absoluto, católico. ¿Y por qué tiene que ser católico? Porque es lo que establece las leyes del reino, ¿vale? Y otra serie de cosas, ¿vale? Y no contemplaban, por ejemplo, las elecciones. Pues a mí lo del católico no me parecía justo, ¿eh? Porque Ni hay gente que... los partidos políticos. Entonces, Juan Carlos I encarga a Adolfo Suárez que elabore una nueva ley fundamental del reino, ¿vale? Entonces, Adolfo Suárez elabora una nueva ley en la que se permiten los partidos políticos, ¿vale? Esta ley fundamental permitía a los partidos políticos y establecía que la forma de acceder al gobierno ya no iba a ser por designación directa del jefe de Estado, que ya en este momento era Juan Carlos I, sino por medio de elecciones democráticas. Esta ley se aprueba en referéndum. ¿Sabes lo que es un referéndum? Sé lo que es, pero no sé. Es un tipo de votación. Un referéndum es una votación en la que las opciones son sí o no. Ah, sí. ¿Vale? Sí, sí. Entonces se elabora la ley y el 15 de diciembre fue express, de 1976, ¿vale? Se realiza un referéndum, ¿vale? Y en el referéndum sale el sí. Entonces se establece que el nuevo sistema de elección del gabinete de gobierno de España va a ser elegido mediante unas elecciones democráticas. ¿Te digo cuántos votos fueron sí y cuántos votos fueron no? Si lo has buscado, dímelo. 429 votos, creo que sí, era por ahí. Y de no 53. No, pero eso no fue eso. El referéndum es todos los españoles. Eso fue
Eso fue la aprobación en el Congreso de la ley. Porque esto tiene varias etapas. Se elabora la ley, se lleva al Congreso. En el Congreso, el Congreso ratifica la ley. Y una vez que se ratifica la ley en el Congreso, se somete a referéndum a toda la población española. Si el Congreso no hubiera dado vía libre a esta ley, no se hubiera sometido a referéndum. ¿Vale? Pero bueno, sabe que sí. Entonces, aquí hay un periodo. Porque esto lo voy a poner mejor. Desde el 15 de diciembre de 1976 hasta el 1 de julio de 1977. ¿Vale? Y en este periodo, 1 de julio de 1977, no. 15 de diciembre, 1 de junio. 1 de junio, perdón. 1 de junio. ¿Por qué te pongo estas fechas? Te voy a poner la flechita para escribir por arriba. ¿Por qué te pongo esta fecha? Porque en esta fecha se celebraron las primeras elecciones democráticas. ¿Vale? Adolfo Suárez, como presidente del gobierno, quiere celebrar unas elecciones democráticas después de haber aprobado la nueva ley fundamental a través del referéndum, y para ello necesita que haya partidos políticos, ¿no? Porque si hay partidos políticos, ¿cómo vamos a hacerlo? Él funda un partido que se llama UCD, Unión Centro Democrática, ¿vale? Y legaliza partidos que antes estaban ilegalizados, como era el PSOE. El PC no. El PC, ¿vale? Y creo que Izquierda Unida también, ¿vale? Si el PC no se legalizó ahí, se legalizó un poquito después. Y se legalizó una parte de la fracción del PC. Y detuvieron no me acuerdo cómo se llama, pero detuvieron como No, nada, sí. El PSOE empezó a estar liderado por, no sé si en ese momento, un poquito más tarde, por Felipe González, que había estado durante todo el franquismo en la clandestinidad con el sobrenombre de Isidoro, ¿vale? Y se presentan unas elecciones democráticas. El día 1 de junio se celebran elecciones y gana Adolfo Suárez con un CD, Unión Centro Democrática, ¿vale? El siguiente paso que das, Adolfo Suárez, es convertir esta ley fundamental del reino en algo más europeísta y más internacional, y en algo que sea un poquito más extensivo. Entonces pasamos de las leyes fundamentales del reino del franquismo a una nueva ley fundamental y después de esa nueva ley fundamental los partidos políticos se reúnen para elaborar una ley fundamental que sea más extensiva, que se aprueba por referéndum una vez que está elaborada y aprobada en las Cortes, con la oposición, que es lo que tú has dicho antes, de 58 votos en contra, ¿vale? 53 votos en contra, exactamente es ahí. Que se aprenda el referéndum, este fue en el 77, gana las elecciones, vale. El 6 de diciembre, lo voy a poner arriba, para escribir arriba. 6 de diciembre
de 1978, ¿vale? Y esta nueva ley fundamental que se aprueba después de haber sido elaborada por todos los partidos políticos, con la posición de 58 diputados que no estaban de acuerdo, y ahora te diré por qué, se llama... No lo sé. Dios mío. Ah, Constitución Española, es verdad. La Constitución Española. ¿Por qué estos 58 estaban en contra de la Constitución Española? Principalmente por una cosa. Por la fe ciega y el inmovilismo del régimen del franquismo. Es decir, ellos no querían que cambiara el régimen que había. Ellos querían que el jefe del Estado siguiera siendo el que controlara todo. Y aquí lo que se establecía era que España pasaba a ser una monarquía parlamentaria Y votamos y... con votaciones en que el rey no imponía al gabinete de gobierno y que el rey pasaría a ser una figura diplomática para tiempos de crisis y que cuya función real o poder real sobre la política española era la de disolver las Cortes si él consideraba oportuno hacerlo. Disolver las Cortes, convocar otras elecciones. ¿Vale? ¿Qué cambia la Constitución española? Es decir, en resumen, la esfera del franquismo lo que quería era que Juan Carlos fuera un rey absolutista. Como Fernando VII, como los reyes del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, absolutismo puro y duro. ¿Vale? ¿Qué cambia? Para empezar, el modelo de Estado. Pasamos de un Estado centralizado en una figura, ¿vale? A un Estado en el que se elige democráticamente a los representantes. Y no el rey es el que manda y elige a su gabinete de gobierno. El modelo de Estado, describirlo bien que se vea bien. Se aseguran unos derechos y libertades, ¿vale? Como libertad de elección de culto, derecho al trabajo, derecho a una sanidad, derecho a una vivienda digna, ¿vale? Una serie de derechos que se establecen. Algunos están garantizados y otros no están garantizados, ¿vale? Por ejemplo, el derecho a la sanidad está garantizado, pero el derecho a una vivienda digna no es un derecho garantizado, sino que el Estado te da los mecanismos para que tú puedas tener una vivienda digna. Pero no te garantiza que vayas a tener una vivienda digna. Eso es una confusión que todo el mundo tiene con la Constitución. La Constitución no establece que tengas derecho a una vivienda digna, que si estás en la calle te tengo que dar una vivienda. No. Establece que yo como Estado te proporciono los medios para que tú puedas tener una vivienda digna. El derecho a la educación, ¿vale? Una serie de cosas. Se crean las autonomías. Y desde el punto de vista de los símbolos, se le quita la letra al himno de España, porque era una letra que era afín al régimen, por decirlo de alguna forma, compuesta por José María Pemán, y se cambia la bandera. Cosa que yo nunca he entendido muy bien, porque vamos a ver, te explico, ¿vale? La bandera de España actual es una bandera con el escudo de España y las tres coronas, ¿no? Por Castilla, Aragón y Navarra, los tres reinos unificados, ¿vale?
La bandera española del franquismo era igual, con la diferencia de que por detrás tenía la águila de San Juan y una leyenda que ponía una grande y libre. Lo de una grande y libre sí, debe que se quite, pero el águila de San Juan es un símbolo que se apropió el franquismo, no es un símbolo del franquismo. El águila de San Juan lo introdujo Isabel la Católica. Y es un símbolo de un escudo de armas que ha estado vigente en España hasta incluso durante la República. La primera, la segunda no. ¿Vale? Con este modelo se empieza a orquestar España. Esto va a traer sus problemas más adelante, ¿vale? Ya verás. El 6 de diciembre del 78 se ratifica la Constitución y bueno, y Adolfo Suárez sigue en el gobierno, ¿vale? Durante todo este tiempo, Adolfo Suárez recibe muchas presiones del resto de partidos políticos de la oposición, fundamentalmente del PSOE. Que terminan con la división de Adolfo Suárez a principios de 81, perdón, es verdad. Yo era muy chico, tenía un añito. 2 o 1. Uno, todavía uno. Dimite Adolfo Suárez en el 81 y nombra sucesor, bueno, el que se queda como sucesor es el siguiente, que es ¿te sonará este nombre? Calvo Sotelo. ¿Te acuerdas? Me suena. Que hablamos de Calvo Sotelo, que el asesinato de Calvo Sotelo fue el desencadenante de la guerra civil. Pues este es un familiar de él, Ah, vale. ¿vale? Que creo que es el hijo o el nieto. Creo que es el nieto. Bueno. En la sesión de investidura es cuando se proclama el nuevo presidente del gobierno, de Calvo Sotelo. ¿Y, Él, dime. ¿Y Calvo Sotelo en serio le tienen que llamar? ¿Eh? Calvo Sotelo le tienen que Calvo Sotelo es un apellido. Ah, vale. Vale, ¿qué te refieres de nombre? No, este creo que es Leopoldo. Leopoldo Calvo. Sotelo. No sé si es este o es el otro Leopoldo. Bueno. En la sesión de investidura, el 23 de febrero de 1981, ya anteriormente se había intentado con una cosa que se llama la Operación Galaxia. Si quieres saber más de eso, lo buscas en internet, la Operación Galaxia. Operación Galaxia. Parece una operación de... Durante la sesión de investidura irrumpe en el Congreso la Guardia Civil, liderada por un general, comandante o general de la Guardia Civil, ¿vale? Tejero, con armas, disparan al aire y dicen su famosa frase de ¿qué se siente? Y cuando nadie se sienta dice ¿qué se sienten, coño? Y disparan. Siento la palabra juez, pero fue así. Se metieron todos los diputados debajo de los bancos. Y Tejero da un golpe de Estado. Y el golpe de Estado duró 24 horas. Perfecto. Y te voy a decir por qué. Tejero lo que quería no era echar al rey y quedarse él como gobernante o dictador. Tejero quería que el rey fuera como Franco. Fuera un rey absolutista realmente. Quería acabar con la democracia y quería acabar con las elecciones. Pero no lo consiguió. Entonces, el rey apareció en el Congreso con los tanques, como general de los ejércitos que es, y consiguió frustrar el golpe de Estado. Tejero fue encarcelado y creo que salió hace unos pocos años de la cárcel. ¿Vale? Una cosa no te he dicho de la Constitución. En la Constitución también se elimina la pena de muerte. No se elimina, se limita. La pena de muerte en España, según dice la Constitución,
No existe pena de muerte en España solo en caso de guerra. Es lo que dice. Pero bueno. Pero entonces, pero... Tejero es encarcelado, Calvo Sotelo se queda como presidente. Vamos a ir un poquito rápido, ¿vale? Porque el tema no es para que lo veas como si estuvieras en el segundo de bachillerato, ¿vale? Y se vuelven a celebrar elecciones democráticas, ¿vale? Al año siguiente, en 1982, gana el PSOE de Felipe González. UCD se transforma y se convierte en Alianza Popular, en otro nuevo partido político. Une a todos los partidos de centro-derecha y crean un nuevo partido que se llama Alianza Popular. Bueno, Felipe González gobierna de 1982 a 1996, ¿vale? Durante este tiempo ocurren varias cosas importantes. Se reforma la educación basándose en la LGE que te comenté yo, la de Villalpalací, que es una ley bastante buena, pero la hacen extensiva ya, el derecho a la educación. Se crea la ley al derecho a la educación, que se llama LODE, que creo que es en 1985, ¿vale? Una de las cosas que se hace, se cumple una de las promesas que hizo el PSOE en la campaña política, que dijo Felipe González: voy a crear 800.000 puestos de trabajo, 800.000, y se crea el INEM, el Instituto Nacional de Empleo, para buscar empleo, o para que la gente que no tiene empleo se apunte para buscar empleo, y para gestionar el desempleo. Se entra en la OTAN en 1982, si no me equivoco, el 16 de mayo, ¿vale? No, el 30 de mayo. Y el 12 de junio de 1985 entramos en Comunidad Económica Europea, ¿vale? Que es el germen para que después se cree la Unión Europea, ¿vale? Esos son los pasos más importantes, ¿vale? Con todo esto, lo que se va haciendo es modernizar España. Se hace la reforma agraria, etc, etc. Bueno, el PSOE estuvo 4 legislaturas, si no recuerdo mal o si no cuento mal, en el poder. Las primeras legislaturas fueron muy buenas, perdón. La última, sobre todo, fue muy mala. Estuvo salpicada por escándalos, los GAL, un montón de dramas que hubo, sobre todo los GAL fue lo peor, ¿vale? El tema de Roldán, Roldán, que también fue un comandante de la Guardia Civil que se llevó un montón de dinero. Bueno, una serie de historias, ¿vale? Vale. ¿Comandante era? Sí, Luis Roldán. Bueno. En el 85 entramos Y al final esto desencadenó en que en las siguientes elecciones democráticas ganara el PP, con José María Aznar, ¿vale? De este periodo cabe destacar el desarrollo económico, urbanístico y tecnológico que sufrió España durante el 92 con la celebración de la Expo 92 y de las Olimpiadas de Barcelona. Eso supuso para España un impulso económico muy grande, porque entró mucho dinero exterior, ¿vale? Y además se embellecían ciudades. Sevilla, por ejemplo, se embelleció y urbanísticamente cambió completamente, ¿vale? Y con Barcelona pasó 3/4 de lo mismo. Bueno, tras este inciso te digo, en 1996 a 2004, ya entramos en siglo XXI. ¿vale? Ya cambiamos aquí.
entra a gobernar, gobierna el PP. ¿Verdad? Eso es siglo XIX. 2004 es el siglo XIX. Has puesto siglo XIX. Perdón. Ahora. El PP con José María Aznar. José María Aznar lleva a cabo una reforma financiera y económica en España que le da impulso, crea una reforma laboral. Esta reforma financiera, esta reforma laboral, en un principio fue buena, muy buena, pero se fue de las manos, y ya lo verás por delante por qué, ¿vale? Y fue el germen para la siguiente crisis que hubo económica, y el gobierno termina cayendo por la gestión de los atentados del 11M, ¿vale? ¿Sabes lo que fueron los atentados del 11M, no? ¿Qué fueron los Unos atentados yihadistas que hubo en España, que pusieron el 11 de marzo de 2004, pusieron una serie de bombas en unos trenes de cercanía de Madrid y murieron un montón de gente. ¿Pero los trenes también? Sí. Oh. Entonces, la gestión que llevaron a cabo durante esta crisis, yo desde mi punto de vista creo que les vino muy grande, provocó la caída del gobierno en las siguientes elecciones, y en las siguientes elecciones entró a gobernar Zapatero. Me suena. Zapatero empezó a gobernar en el 2004 hasta 2012, 2011. ¿Vale? Zapatero fue el que vivió la crisis, ¿vale? La crisis que fue de 2008 a 2013, ¿vale? Y durante esta crisis el crecimiento de España se detuvo, fue negativo y provocó pérdida de muchos puestos de trabajo, un incremento de la pobreza en España. ¿A qué se debió esta crisis? El modelo de Aznar económico era bueno, pero tenía un fallo, que tenía el fallo de la libertad que se daba a los bancos para financiar. Es decir, tú imagínate que tú tienes una nómina de 1.000 euros, ¿vale? Tú gastas entre comida, bebida, agua, electricidad, móvil y todos tus bienes básicos para vivir, gastas, y hipoteca, gastas 700 euros. Te sobran 300, ¿no? ¿Tú querías irte de viaje? Te ibas al banco y pedías un préstamo. Y el banco te ponía un préstamo con una cuota de 500 euros. Pero también tienes que tener intereses, ¿no? Para... Claro, sí. Una cuota de 500 euros. Y te lo concedía. El banco no estudiaba esto y te concedía esto. ¿Qué ocurría? Que tú disponías de 1.000 euros al mes, pero tú realmente tienes que pagar 1.500. No, 1.000 no. Perdón, estos 300 son los que te sobran. 1.200. Esto a gran escala se hizo que se hubiera una sobrefinanciación en España y una sobrefinanciación a nivel mundial, ¿vale? Digo que la crisis realmente fue mundial, pero digo que el modelo de Aznar era bueno pero era malo por esto, por un motivo muy simple. Porque el modelo de Aznar no es que provocara la crisis fue a nivel mundial. El modelo de Aznar lo que hizo fue que en España fuera más acuciada. Porque en España tenemos una sobrefinanciación bestial. Mucho más que en otros países. Otros países pusieron mecanismos para que la sobrefinanciación tuviera un límite.
Entonces sufrieron la crisis, pero no tan duramente como nosotros. ¿Qué ocurre? Si tú gastas más de lo que tienes, al final llega un momento en que petas. ¿No? Esto también provocó la caída de Zapatero. ¿Vale? Al final te voy a poner un apunte, que es una opinión que yo tengo y sacada de una persona que me lo dijo, y la verdad es que pienso que es verdad. De 2011 a 2018 entra a gobernar el PP con Mariano Rajoy. Rajoy y Brey. El gobierno de Mariano Rajoy 7 años, ¿eh? Sí, 7 años. realiza una serie de reformas económicas, realiza una reforma educativa, realiza una reforma laboral muy criticada, pero en definitiva realmente lo que hace es dar continuidad al resto de gobiernos que le han precedido, tanto los socialistas como los gobiernos del PP. En todo este periodo empiezan a surgir nuevos partidos políticos, ¿vale? Surge Podemos, surge Ciudadanos, surge Vox, surgen todos estos partidos políticos nuevos, ¿vale? Y se empieza a diversificar las ideas políticas en España. Mariano Rajoy cae en 2018, no en unas elecciones democráticas, sino en una moción de censura debido a los escándalos que sufrió el PP con la trama Gürtel principalmente, ¿vale? Y con la financiación ilegal del PP. Que todavía se está juzgando, así que hasta que no se juzgue no podemos decir si era verdad o era mentira, ¿vale? Todo apunta a que sí, pero no se puede decir porque no lo sabemos, ¿vale? Moción de censura presentada por Pedro Sánchez, que lo coloca a la cabeza del gobierno. Se celebran varias elecciones democráticas en las cuales no se alcanzan las mayorías necesarias, y en las últimas elecciones, que han sido las recientes, Pedro Sánchez pacta con Pablo Iglesias y forman un gobierno de coalición, que es donde estamos ahora mismo. O sea que Pablo Iglesias es como el vicepresidente, ¿no? Sí, es un pacto, repartieron una serie de ministerios, pero bueno. Es la sociedad que tenemos actualmente. El último hecho histórico a tener en cuenta ha sido en el año 2020, marzo, que es la crisis del coronavirus, que es lo que estamos viviendo ahora. Una crisis sin precedentes en la que la población ha perdido una serie de libertades y está confinada. Pérdidas de libertades que por otra parte es necesaria debido a la magnitud de esta crisis. Gente que no puede cobrar dinero. Exactamente, lo que se puede criticar es si la gestión se está haciendo bien o la gestión se está haciendo mal, cosa en la que no vamos a entrar, ya la historia dirá si se está haciendo bien o se está haciendo mal, ¿vale? Y donde se está demostrando la fractura política que existe en España. Fractura que empezó a gestarse, empezó el germen de esta fractura, el inicio de esta fractura comenzó en la etapa Aznar-Zapatero aproximadamente, en que los políticos empezaron a tener una visión diferente de lo que era la política, eso desde mi punto de vista, a la que tenían los políticos anteriores. Empezaron a trabajar para sus partidos en lugar de trabajar para el país. ¿Vale? Y te explico por qué. Esto es lo que yo te dije. Es lo que te dije de una cosa que estuve hablando con una persona y yo creo que no se equivoca en absoluto, no lo voy a intentar. Ahora. La diferencia que existe realmente entre la derecha y la izquierda es muy simple. La diferencia no es de que, como mucha gente puede pensar, que unos creen en Dios y otros no creen en Dios. Que uno
apoyan a los ricos y otros apoyan a los pobres. No. La diferencia es una diferencia de carácter económico y de gestión del Estado, de forma de gestionarlo. La izquierda piensa en que la privatización, los impuestos bajos, que curiosamente en España la derecha no aplica impuestos bajos, pero bueno, la privatización, los impuestos bajos y los servicios privatizados y no a cargo del Estado es lo que hacen que la economía genere dinero. Y la izquierda piensa que el proteccionismo con ciertas estructuras del Estado o ciertos suministros básicos como es la luz, el teléfono, el agua, los ferrocarriles, el tráfico aéreo, la sanidad, la educación, en manos de el estamento público, es decir, del Estado, protegido por el Estado, eso hay que pagarlo con impuestos altos. Y los impuestos altos y el proteccionismo a familias desfavorecidas y las subvenciones son las que garantizan la estabilidad y el estado de bienestar. Entonces, en España lo que hemos estado viviendo es un ciclo que hasta ahora funcionaba. Llegaba la derecha. Recortaba en temas sociales. Recortaba subvenciones. Movía la economía. Favorecía el empleo. ¿Qué ocurría? Las arcas del Estado se iban llenando. Cuando la gente ya estaba harta de poco bienestar social, o pensaba que tenía poco bienestar social, y no le gustaba lo que estaba haciendo la derecha, votaba a la izquierda. ¿Y la izquierda qué hacía con esa riqueza que había generado la derecha? La repartía. La repartía. Bajan las arcas del Estado, empieza a haber problemas económicos, empieza a haber paro, empieza a haber subida de impuestos para poder mantener el Estado. La gente deja de votar a la izquierda y vuelve a votar a la derecha. Y la derecha vuelve a llenar otra vez las arcas de la misma forma. En resumen, lo que estaba pasando en España hasta ahora era que la derecha generaba riqueza y la izquierda la repartía. Y después, entraba otra vez la derecha, volvía a generar riqueza y la izquierda volvía a repartirse entre todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que ese equilibrio se ha roto, que estaba abocado a romperse. Se ha roto y ahora mismo pues tenemos una situación que no sabemos cuál es. Realmente no sabemos cómo definirla. Yo por lo menos no sé cómo definirla. Pero básicamente es lo que ha venido ocurriendo. La diferencia entre la derecha y la izquierda realmente no es una diferencia tan ideológica como de gestión del Estado. Unos gestionan el Estado privatizando y bajando los impuestos para que la microeconomía se mueva, es decir, la economía de pie de calle, la gente tiene dinero para gastar, y la izquierda gestiona el Estado privatizando, no, socializando las estructuras, sanidad, educación, agua, luz, que estaban entre manos del Estado. De esta forma, para mantener esa estructura tiene que subir los impuestos y la riqueza que hay la va repartiendo a través de subvenciones y ayudas. Cuando se acaba esa riqueza, entra el otro modelo de gestión. Y así sucesivamente. Y eso era lo que estaba funcionando en España. Hasta que ha llegado un momento en que se ha roto el equilibrio y ahora mismo no sabemos en qué situación estamos. La verdad. Con esto hemos terminado el tema.